Hola, ¿cómo están? Hoy día en este video voy a hacer un video, valga la redundancia, que se titula Jesús, el primer comunista, y para poder hablar de este tema que me lo habían pedido por Instagram y que decidí subirlo acá también en YouTube, voy a hacer una pequeña contextualización. Desde hace algunos años, y esto es interesante, se ha puesto de moda la idea de señalar que Jesús fue el primer comunista, posiblemente esto causado por algunos grupos teológicos que son los movimientos de la teología de la liberación. Aquí esto se hace con la intención de colocar a la vanguardia el mensaje del Evangelio y darle una connotación social. Lo primero que tenemos que señalar, en primer lugar y ante cualquier cosa, es que el Evangelio es un mensaje completo por sí mismo. Si nosotros asumimos que el Evangelio necesita de una ideología como el comunismo, realmente lo que estamos diciendo es que el Evangelio es incompleto y por defecto y en consecuencia que no es la palabra de Dios. Aquí yo siempre señalo esto en especial a los que les gusta criticar que, dato, ventana. Si quieren, podemos hacer un debate en vivo. Si no, no me interesa responder. Segundo, la Biblia y el Evangelio no tienen errores. Los errores los tenemos. O nosotros, cuando interpretamos el texto, o lo pueden tener algunos problemas en las traducciones. Pero cuando uno vuelve al griego y al hebreo, todos esos problemas se solucionan. Por lo tanto, yo siempre le dejo la tarea a la gente de estudie, edúquese. Ya. Aprendan un poquito de griego y hebreo. O por lo menos dense el trabajo de estudiar. Bueno, volvamos. ¿Qué pasa aquí con el tema del comunismo y de aquellos que dicen que Jesús fue el primer comunista? ¿Qué implica esto? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a establecer lo siguiente. Hay a lo menos tres errores que plantean estas personas o que cometen estas personas sin, obviamente, tal vez quererlo. Primero, desconocen en efecto quién fue Jesús. Segundo, desconocen el contenido del mensaje de Jesús. Y tercero, desconocen el real contenido del comunismo. Con respecto al primer error, las personas que dicen que Jesús fue el primer comunista asumen a Jesús como un personaje histórico. Por lo tanto, rechazan todo elemento espiritual, milagroso, todo componente de su vida de orden trascendental y metafísico. Es así que, por ejemplo, rechazan que Jesús fue el Hijo de Dios o rechazan el hecho de que Jesús haya nacido y haya sido concebido de forma virginal. Ellos rechazan todo eso, así como los milagros mismos que hace Jesús, y reducen a Jesús a un personaje, un revolucionario social histórico nada más. El segundo error que cometen estas personas es que no comprenden el mensaje de Jesús. Jesús en distintas ocasiones señaló que su reino no pertenecía a esta tierra. De hecho, cuando está frente a Poncio Pilato, Jesús le dice a Poncio Pilato que su reino no es de esta tierra. Y por defecto y en consecuencia lógica, él reconoce que su reino es de de otro mundo, tiene un sentido trascendental metafísico. Es así que cuando se plantea que Jesús fue el primer comunista, lo que están diciendo es que Jesús estaba centrando en un reino material, concreto y empírico, cuando el hecho es que Jesús plantea que su reino es espiritual, trascendental y que se instaurará en su segunda venida, es decir, cuando Él venga por segunda vez, cuando venga justamente a instaurar su reino. Otro tema muy interesante es que el mensaje de Jesús tiene un principio fundamental que es el ayudar a los pobres y a los huérfanos. Entonces aquí la gente dice, viste, Jesús en efecto fue el primer comunista. Error, porque Jesús no le da la responsabilidad al Estado. Jesús establece la responsabilidad sobre las personas, sobre los individuos. Incluso en el libro de Hechos, y aquí es interesante cuando se relata, me achiqué un poquito, cuando se relata que los primeros cristianos querían o vivían en comunidad y que en esta vida en comunidad entregaban todo a los apóstoles y se repartía entre todas las personas para que nadie tuviese necesidad. Saben que hay un tema súper interesante en esto y es lo siguiente, que aquí no se deriva la autoridad o la fuerza de poseer las riquezas a un Estado o a un gobierno central. En un gobierno comunista, las personas no tienen nada. El Estado es dueño de todo y la gente trabaja para el Estado. En el prototipo, en el modelo que se presenta en Hechos, la gente es dueña de sus tierras, es dueña de sus propiedades y da lo que ellos quieren o estiman conveniente según lo que sienten y que lo que Dios pone en sus corazones. Es decir, en uno se valía la propiedad privada y
el despojarse de su propiedad privada por amor, y en el otro se valida que el Estado es dueño de todas las cosas y es señor de todas las cosas, y la gente no tiene derecho a este proceso reflexivo de si en efecto quieren o no entregar más o menos de su propiedad privada. Aquí esto es bien interesante porque podríamos señalar lo siguiente, que desde la Biblia un acto bueno no es bueno solamente porque sea aparente o socialmente bueno. En la Biblia un acto es bueno por algo muy sencillo, y es lo siguiente. Porque en primer lugar sigue los parámetros que Dios establece, y segundo, tiene como propósito glorificar a Dios. La Biblia dice que nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia, es decir, como papel higiénico usado, si es que no tienen como propósito glorificar a Dios. Por lo tanto, un gobierno, por más justicia social que quiera traer, si no tiene como propósito glorificar a Dios, ante los ojos de Dios no es justo. Ahora, sin embargo, vayamos al tercer punto, que yo creo que es el interesante e importante, que es el punto referido al desconocimiento del concepto del comunismo y su historia. Aquí no vamos a profundizar mucho, este es un video que no debería durar más de 12 minutos, pero podemos decir lo siguiente. El primer comunista no fue Jesús, el primer comunista fue Platón, siglo V y IV antes de Cristo, donde él establece un gobierno comunista radical, donde no hay ningún tipo de propiedad privada, no hay familia y hay clases sociales, filósofos gobernantes, trabajadores y soldados. Por lo tanto, históricamente el primer comunista fue Platón, podríamos decir eso. En segundo lugar, cuando hablamos del comunismo moderno, en cuanto a doctrina política, hablamos de Marx y leemos a Marx y mencionamos las ideas de Marx. Y Marx justamente va a ser uno de los que va a rechazar, va a negar y va a criticar directa y abiertamente el cristianismo, señalando que el cristianismo es la religión de los burgueses, que es el opio del pueblo y que debe desaparecer. Y esto no lo va a decir Marx, lo van a decir distintos ideólogos y seguidores del pensamiento marxista y de todo lo que es el pensamiento de izquierda a lo largo de los años y las generaciones. Aquí, en este sentido, es que ocurre que muchos cristianos cometen el error de decir, bueno, es que el comunismo habla de justicia social y el cristianismo habla de justicia, por lo tanto, viste, tú puedes ser cristiano y ser comunista. No, porque justicia es un concepto y tenemos que hacer la siguiente pregunta. ¿El concepto de justicia bíblico y el concepto de justicia comunista son el mismo? La respuesta es no. El concepto de justicia comunista dista mucho y difiere mucho del concepto de justicia bíblica. Y eso lo vamos a ver en un momento más. Ahora, consideremos si en efecto el comunismo se ha acercado al cristianismo en algún nivel. Y aquí yo les voy a plantear lo siguiente. Analicemos solamente brevemente la historia. Rusia comunista, la revolución bolchevique. 100 millones de personas muertas, más que, o sea, mataron a más personas que los nazis. Dato interesante, eso como que nadie te lo dice, pero es un hecho. Segundo, ¿cuántos cristianos murieron en la Rusia comunista? 350.000 cristianos murieron por no rechazar su fe. Estamos hablando que la Rusia comunista realmente fue directamente contraria al cristianismo. El gobierno de Corea del Norte tiene campos de concentración donde llevan a cristianos y estos cristianos son torturados y mueren debido a su fe. Por otra parte, podríamos hablar, por ejemplo, de China. En China hay algo que son los campos de reeducación, donde todo aquel disidente ideológico, cristianos, que no asumen el Partido Comunista Chino como la autoridad máxima, son asesinados o se les lava el cerebro para que piensen ahora como el partido quiere. Por otra parte, aquí podríamos decir, y yo recomiendo un video que hice hace un tiempo atrás, que está en este canal de YouTube, que se llama China, el prototipo del orden mundial, donde se habla este tema. Ahora, otro tema interesante es que, por ejemplo, en China los cristianos tienen que predicar lo que el Estado les señala y cantar las canciones que el Estado dice, estableciendo que el Estado es la autoridad máxima en la tierra y que además es infalible. Ahora pensemos un poquito más en el comunismo en la época presente. Alguien podría decir que el comunismo ha cambiado y que ahora es diferente y que en el mundo occidental ya estas ideas no existen. Bueno, la verdad es que está tremendamente equivocado.
Existe algo que se llama, o existió algo que se llama la Escuela de Frankfurt, un movimiento filosófico que también se conoce con el nombre de la Nueva Izquierda. La Nueva Izquierda, luego del fracaso de la Revolución Comunista Rusa, va a surgir aproximadamente dentro de la década de los 20, por ahí por el 25, 28, y va a ser un grupo de filósofos que se van a dedicar a reformular el marxismo y van a buscar que sea aplicable, pero que esta vez no fracase, como fracasó con la Revolución Rusa. Aquí ellos van a establecer, o van a mantener la misma doctrina comunista, que la doctrina comunista tiene estos axiomas, que es el materialismo dialéctico, en donde se va a seguir manteniendo la idea de que, lo siguiente, solamente es verdadero aquello que sea empírico. Por lo tanto, cualquier discurso que nos hable de una realidad metafísica o espiritual debe ser abolido y desechado. En segundo lugar, esta escuela va a seguir con la lógica dialéctica, que va a hacer referencia a que los procesos de modificación social se deben dar por medio de procesos revolucionarios, violentos y con conflictos armados. Estamos hablando, por lo tanto, que la Escuela de Frankfurt va a promover una visión del mundo materialista que niega lo espiritual y, por otra parte, la violencia armada como una forma de generar modificación social y revoluciones. Avancemos un poquito más. Este es un tema bien interesante porque aquí viene el cambio. La Escuela de Frankfurt va a proponer lo siguiente, que los comunistas rusos fracasaron porque plantearon que habían burgueses y proletariado, y esta lógica de clases no era real, sino que los pensadores de la Escuela de Frankfurt van a plantear que este grupo revolucionario no tiene que ser el proletariado, sino las minorías. Y el grupo, realmente los que están sometiendo a las minorías, ahora es una cultura. ¿Qué cultura? La cultura occidental, puntualmente cristiana. Por lo tanto, contrapone a las minorías con el cristianismo y propone que las minorías tienen que abolir el cristianismo. Sigamos aquí avanzando un poquito más, y ya para ir cerrando este video, que tenemos que señalar que el pensamiento comunista, puntualmente neomarxista de la Escuela de Frankfurt, que hoy día es realmente la nueva izquierda o la izquierda, que se maneja puntualmente en Latinoamérica, señala tiene tres axiomas o tres creencias de base. Primera creencia de base: el ser humano es bueno por naturaleza. Eso es completamente contrario a lo que dice la Biblia, pero es uno de sus planteamientos fundamentales. Segundo, la maldad ingresa con la propiedad privada, la aparición de la familia cristiana y el surgimiento de la religión cristiana. O sea, literalmente, por ninguna parte aquí este axioma plantea que puede haber amistad entre lo que es el pensamiento de la izquierda y el pensamiento cristiano. Y en tercer lugar, la redención de la humanidad vendrá cuando se acabe el cristianismo, la familia tradicional y toda forma de pensamiento que se oponga a una visión materialista. Es decir, la cosmovisión cristiana, para todo lo que es el pensamiento de izquierda, debe ser abolida. En este sentido, podríamos seguir hablando de estos temas, solamente señalar una cosa: que los cristianos no tenemos que caer en este error de pensar que podemos ser cristianos y de izquierda o cristianos y comunistas, porque la verdad es que en su base el pensamiento de izquierda y el comunismo se contraponen total y absolutamente a la palabra de Dios y al cristianismo. Yo, en todo caso, termino este video diciendo que si alguien quiere debatir este tema, hablarlo, hacer un debate en vivo sobre esto, yo feliz y encantado. Me encantaría mucho, y si alguien lo quiere hacer, yo estoy completamente dispuesto. Así que, porque sé que hay muchos que son cristianos y que cometen el error de pensar que hay comunión entre el cristianismo y el comunismo, y también hay otros que se dicen ser cristianos y que son comunistas. Y tengo que decir que ahí sí están mal, porque eso sería una apostasía. Así que, sin nada más que decir, me despido. Muchas bendiciones. Chao.